Dow Jones. Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Morales Castro, soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca del programa Administración de Empresas sexto semestre jornada diurna. El presente trabajo se realiza con relación al índice bursátil Dow Jones Industrial Average perteneciente a la Bolsa de Valores de New York y es presentado al docente Andrés Jerónimo Vargas para el núcleo temático de Administración Financiera. Dow Jones. El índice bursátil Dow Jones Industrial Average es un promedio ponderado que refleja el comportamiento del precio de las acciones de las 60 compañías más grandes y representativas de los Estados Unidos. A estas compañías también se les conoce como Blue Chip por ser empresas prestigiosas y solventes. Por otra parte, es importante tener en cuenta que para formar parte de este índice bursátil las empresas deben tener una excelente reputación, crecimiento sostenible y ser del interés de un gran número de inversionistas, manteniéndose una adecuada representación de los sectores económicos. Este índice es empleado como un indicador tanto del comportamiento de la economía norteamericana como del mercado accionario. Por consiguiente, esto no mide la rentabilidad del mercado ni el nivel de la actividad económica de los Estados Unidos. Historia. El famoso índice Dow Jones, llamado el abuelo gran padre de los índices bursátiles, tuvo su origen debido a la iniciativa de Charles Henry Down y Edward D. Jones, periodistas de Wall Street Journal, de fundar en 1882 Dow Jones & Company, un servicio de noticias financieras que 2 años más tarde lanzó el primer índice de cotizaciones en la bolsa de New York. En la actualidad, la única empresa que permanece desde dicha época es la General Electric. Componentes del índice. Actualmente el Dow Jones Industrial Average está compuesto por 30 empresas que cotizan en la bolsa y son las siguientes: 3M, American Express, Apple, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco, Coca-Cola, DuPont, Airbus, ExxonMobil, General Electric, Goldman Sachs, DuPont, IBM, Intel, J&J, JP Morgan, McDonald's, Merck, Microsoft, Pfizer, Procter & Gamble, Nike, The Travelers, United Technologies, United Health, Verizon, Visa, Walmart Stock, Walt Disney. Las empresas más destacadas del Dow Jones Industrial Average. Es importante tener en cuenta que de las 30 empresas que forman parte del Dow Jones Industrial Average se destacan 5 con un precio ponderado mayor, es decir, con gran circulación de acciones y un precio alto que le genera una gran versatilidad al índice de esta zona. Procter & Gamble con un precio ponderado de 6.642.422,49. United Technologies Corporation con un precio ponderado de 3.144.124,32. The Traveler Companies con un precio ponderado de 1.548.309,87. Apple Inc. con un precio ponderado de 21.710. ExxonMobil Corporation con un precio ponderado de 14.509,53. Con respecto a los cambios que ocurren en la composición del índice Dow Jones Industrial Average, son poco frecuentes y generalmente se dan después de eventos que afectan los fundamentos de cualquiera de las empresas, como las adquisiciones corporativas o bancarrota. Cálculo del índice. Anteriormente este índice bursátil se calculaba dividiendo la suma total del valor de las acciones dinero por el número de acciones existentes. Ahora se calcula con un promedio ponderado de precio y se aplica la siguiente fórmula: Dow Jones Industrial Average es igual a precio por promedio, volumen de las acciones dividido el número total de empresas, en este caso 30. Se debe tener en cuenta que se toma el precio de cierre de la acción y se toma el volumen total de las acciones en circulación. Se aplicó la fórmula de las 30 empresas que conforman el índice Dow Jones Industrial Average, tomando el precio de cierre del 31 de marzo del 2016 y el total de acciones en circulación dividido el número total de empresas, para de esta manera poder hallar el promedio ponderado del precio, que nos permitió saber qué empresas eran las más rentables y contribuyeron al crecimiento bursátil del índice, como lo podemos observar en la siguiente tabla. Una vez aplicada la fórmula se obtuvieron los siguientes resultados: el precio total de cierre fue de 2.583,86, el volumen total de acciones en circulación fue de 3.860.270,102, el promedio ponderado del precio para el día 31 de marzo fue de 11.546.684,52. Se aplicó otra fórmula para determinar el crecimiento del índice. Puntos de 31 de marzo del 2016 al 1 de abril del 2016. Se puede observar en la tabla anterior. La fórmula que se manejó fue la siguiente: crecimiento del índice de puntos ponderados es igual al precio de cierre por promedio. Este promedio se obtiene de dividir el volumen individual de las empresas por el total de acciones en circulación. Una vez aplicada la fórmula se obtuvo el siguiente resultado: el índice Dow Jones Industrial Average del 31 de marzo al 1 de abril del 2016 presentó un crecimiento en puntos de 89,73, es decir, de 17.685,09 puntos a 17.774,82, un 0,50%. Ejemplo de cómo se obtendría el crecimiento del índice en un día de negociación. Estableceré un ejemplo para calcular la fórmula de crecimiento del índice Dow Jones, escogiendo la empresa Apple, teniendo como referencia los precios de cierre y el volumen de las acciones del día 31 de marzo del 2016, con la finalidad de saber cuál fue el crecimiento en puntos para el día siguiente, 1 de abril del 2016. Empresa Apple. Precio de cierre 31 de marzo 108,99. Volumen de acciones en circulación 5.981,04.
Se toma 5.981,04 acciones de Apple y se divide en el total de las acciones en circulación del 31 de marzo, que fueron 3.860.270.102, donde se obtiene un promedio de 0,001549,383. El paso a seguir es multiplicar el precio de cierre por el promedio que acabamos de hallar y nos da un total de 0.16886,7229, que representa un 17% del 100, que es el 89,73. Variación del valor del índice en los últimos 6 meses. Noviembre 4 a abril 4 del 2016. El índice en noviembre presentó las siguientes variaciones relevantes. Para el día 2 de noviembre el índice tenía un valor de 17.910,33 puntos con un total de 566.468 acciones en circulación. El 11 de noviembre se presentó una disminución a 17.245,24 puntos con un volumen de 570.345 acciones, es decir, menos 3,8%. Para el 30 de noviembre el valor era de 17.847,63 puntos con un valor de 590.213 acciones. Con respecto a días anteriores presentó un incremento de 3,4%. Diciembre. El índice en diciembre presentó las siguientes variaciones. Para el día 14 de diciembre el índice tenía un valor de 17.128,55 puntos con un total de 612,34 acciones en circulación, que con respecto al mes anterior disminuyó un 4%. El 21 de diciembre se presentó un aumento de 17.552,17 puntos con un volumen de 606.349 acciones, es decir, 2,4%. Enero. Para el día 4 de enero el índice tenía un valor de 16.346,45 puntos con un total de 602 acciones en circulación, que con respecto al mes anterior presentó una disminución del menos 7,4%. El 11 de enero se presentó una disminución de 15.988,08 puntos con un volumen de 589.075 acciones, es decir, menos 2,24%. Para el 25 de enero el valor era de 16.466,30 puntos con un volumen de 599.166 acciones, que con respecto a los días anteriores presentó un incremento del 2,9%. Febrero. Para el día 8 de febrero, el índice tenía un valor de 15.973,84 puntos con un total de 602.573 acciones en circulación, que con respecto al mes anterior presentó una disminución de menos 3,1%. El 21 de febrero se presentó un aumento a 17.006,77 puntos con un volumen de 589.673 acciones, es decir, 6,1%. Marzo. Para el día 7 de marzo el índice tenía un valor de 17.213,31 puntos con un total de 585.856 acciones en circulación, que con respecto al mes anterior presentó un aumento del 1,2%. El 14 de marzo se mantuvo un crecimiento a 17.602,30 puntos con un volumen de 593.861 acciones, es decir, 2,2%. Para el 28 de marzo el valor era de 17.792,75 con un volumen de 579.804 acciones, que con respecto a días anteriores presentó un incremento de 1,2%. Abril. Para el día 4 de abril el índice tenía un valor de 17.577,16 puntos con un total de 545.866 acciones en circulación, que con respecto al mes anterior presentó una disminución del menos 1,2%. Principales hechos que afectaron el valor del índice en los últimos 6 meses. El valor del índice del 4 de noviembre al 4 de abril del 2016 presentó un incremento de 1,65%. Es importante tener en cuenta que se presentaron variaciones en el valor del índice. Algunos meses se tomó un valor inferior al estipulado y también se generó un incremento significativo del mismo el 2 de noviembre del 2015 con 17.910,33 puntos. Los hechos que afectaron el valor del índice Dow Jones Industrial Average positivamente o negativamente en los últimos meses son: se pronostica que la economía de Estados Unidos irá reduciendo su crecimiento, lo que afectará la cotización de la bolsa de New York y por lo tanto la inversión en las acciones del índice Dow Jones y Standard & Poor's. El promedio industrial Dow Jones cerró con pérdidas en la bolsa de Nueva York, es decir, con 23,65 puntos abajo, un menos 0,13% presionado por el sector energético tras la caída de los precios del petróleo y la empresa Apple. El índice Dow Jones, que reúne 30 empresas representativas de la economía estadounidense, reportó una pérdida anual incluso del 1,5% en el 2015. Esta está por debajo del monto de las transacciones y la caída internacional de los precios del petróleo, que han devaluado las acciones y por lo tanto su interés. En el año 2016 se siguieron presentando pérdidas del Dow Jones Industrial Average de 3,5%, es decir, 500 puntos, por la caída del petróleo en mercados internacionales. Es importante tener en cuenta que desde noviembre se vienen presentando pérdidas numerosas por el petróleo principalmente. Gracias.